Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, buenas noches. Sí, se escucha Hola, bien. ¿me escuchan bien? Ya, Ok. Ya vienen. recuerden que deben ir poniendo su nombre en el chat. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Natalia. Ya, recuerden que deben poner su nombre en el avatar de la pantalla para que podamos saber quiénes están conectados. ¿El nombre del? ¿Qué es el número? Ya. Mientras se terminan de conectar los compañeros y las compañeras, eh, vamos a hacer una retroalimentación de la clase anterior, ¿ya? La clase anterior estuvimos hablando, buenas noches, bueno, dimos inicio al curso, hicimos la inducción del curso y estuvimos viendo el tema de lo que era la higiene, ya el módulo de higiene y seguridad dentro de lo que es el centro de estética. Eh, Vimos cuáles eran los factores de contaminación, ¿Y el remedio? los, los factores de contaminación que podrían acarrearnos algún tipo de complicación dentro de lo que son los centros de estética. Necesito que silencien Como el los tío teléfonos. puede volver con el agua. Calma, ya entonces va a ver. Hay micrófonos que no están silenciados. Por favor, necesito que silencien los micrófonos. Ya, estuvimos viendo todo el tema de lo que era la higiene dentro de lo que son los centros de estética, cuáles eran los factores de contaminación y cuáles son los problemas que posiblemente nos podía acarrear el tema de los factores de contaminación, ¿ya? También estuvimos viendo lo que es la atención al cliente, ¿ya? Y de hecho quedamos ahí con unos PPTs pendientes que ahora los vamos a terminar de ver, que son como 2 o 3, frente a lo que es la atención al cliente, porque como les hablaba el otro día, si nosotros queremos empezar a trabajar en esto, que me imagino que es la mayoría de lo que ustedes quieren, eh, necesitamos saber cómo debemos atender a nuestros clientes, ¿ya? Como hablábamos la vez anterior, de repente van a haber clientes que nos van a caer muy bien, van a haber clientes que son súper simpáticos, bien llevaderos y no va a haber mayor complicación, pero también van a haber otros clientes que de repente van a ser un poco desagradables, ¿ya? No, no vamos a, no nos van a caer bien todos los clientes, pero es nuestra obligación tratar bien a nuestros clientes, independiente de quién sea, ¿ya?
sea un cliente que nos caiga bien, un cliente que no nos caiga bien, que nos simpatice o no nos simpatice, tenemos que entender que todas las personas deben ser atendidas de la misma manera, con el mismo profesionalismo, para que no vayamos a tener complicaciones, sobre todo, por ejemplo, si más adelante estamos trabajando en un salón con alguna jefatura o estamos a cargo quizás de algún supervisor, no tengamos problemas en la atención al cliente, ¿ya? Entonces, por eso es importante cómo vamos a realizar la atención. Ya hablamos que habían 3 puntos que eran súper importantes dentro de lo que es la dinámica de la atención al cliente, que iba a ser la recepción del cliente, que es cuando nosotros recibimos a nuestro cliente y empezamos a atenderlo. Ya lo saludamos, siempre nosotros tenemos que saludar a nuestro cliente con una sonrisa. Bueno, en realidad esto es una dinámica que se da en todos los trabajos, de que tenemos que saludar a las personas cuando nosotros llegamos, o si las personas no saludan de repente porque pueden ser un poco vergonzosas, nosotros dar la instancia a través del saludo, y eso va a cortar la vergüenza también que de repente las personas pueden sentir, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante el tema del saludo siempre, ¿ya? Como para romper el hielo, como se dice comúnmente, y también eso va a hacer que la persona se sienta confortable y se sienta en confianza, ¿ya? Y sea más fácil poder entender lo que los clientes nos están pidiendo, porque de repente, por ejemplo, si nosotros somos toscos en el trato, puede pasar de que nuestro cliente quizás no se va a querer atender con nosotros porque nosotros no tenemos un buen trato. Quizás somos excelentes profesionales, pero el trato no lo estamos sabiendo llevar, ¿ya? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos eh, cómo debemos hacer la atención, y que siempre debe ser de la misma forma, de buena manera, con todas las personas, sin hacer distinción por la atención o por la simpatía, ¿ya? Después estábamos hablando de la preparación, que va a ser la dinámica de la atención, ¿ya? Que es cuando nosotros recibimos a nuestro cliente y empezamos a preguntarle qué es lo que el servicio que él quiere. Tenemos que entender que los clientes no tienen el mismo conocimiento que tenemos nosotros. Entonces, tenemos que tratar de que sea lo más fácil y lo más llevadero posible la atención que nosotros realicemos con ellos, ¿ya? No utilizar un lenguaje que no sea adecuado, tratar de también no tener tanta confianza con los clientes, siempre mantener un poquito la distancia, aunque los conozcamos hace tiempo, porque aunque nosotros pensemos que nuestros clientes son simpáticos, son buena onda, en el momento que a ellos les moleste cualquier cosa, ellos van a reclamar como cliente qué es lo que son, ¿ya? Entonces, por eso es importante que podamos mantener esa distancia siempre del cliente y del profesional. Eso nos va a hacer ser profesionales. Necesito que silencien los micrófonos, por favor. Gracias. Buenas noches a la quien estaba llegando. Entonces eso nos va a facilitar lo que es la dinámica de la atención, y que nuestro cliente se encuentre cómodo, a gusto, y que quiera preferirnos a nosotros como el profesional que los va a atender. Y luego tenemos la despedida, que en la despedida, ya como les hablaba ayer, es importante que podamos generar la instancia de la vuelta, ¿ya? De que nosotros le creamos la necesidad al cliente de que vuelva. Necesito que silencien los micrófonos, por favor. Ana Karina, necesito que silencie el micrófono, por favor.
Gracias. Ya, entonces por eso, como les decía, es importante el tema de la despedida, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparte de nosotros hacer un buen servicio, un servicio que sea profesional, que el cliente se sienta acogido, se sienta que les están dando un servicio completo, porque como les comentaba ayer, desde que el cliente entra, va a exigir el higiene, la limpieza, todos los puntos que estuvimos viendo ayer, dentro de lo que es su atención, y también va a querer que haya un buen trato, porque no sirve de nada que tengamos un salón impecable o la mesa del comedor en nuestra casa, si estamos atendiendo en la casa, esté impecable, pero nosotros no somos personas cordiales y no somos amenas, ¿ya? Entonces, como hablábamos ayer, debemos siempre nosotros generar las instancias de cordialidad, no obligar obviamente a nuestro cliente, no se preocupe, no obligar a nuestro cliente que obviamente esté conversando, si no quiere conversar, pero nosotros igual ser personas agradables, ya no estar con mala cara, ni atendiéndolos de forma obligada, porque ellos se dan cuenta. Y como les decía, en el caso, por ejemplo, de que ellos tengan que reclamar, y sobre todo si nosotros trabajamos bajo supervisión, aunque hayamos sido muy buena onda con ellos, muy simpáticos, muy agradables, ellos también, de repente, si les molesta algo, van a reclamar como cliente y van a reclamar porque están pagando. Recuerden que los clientes siempre van a tener la razón por el tema de que ellos pagan un servicio y el servicio va a empezar desde que entra al salón hasta que se va. Entonces, puede incluso que, por ejemplo, de repente no nos dimos cuenta y le dijimos, chao, ¿ya? Y al cliente anterior le dijimos, ya, hasta luego, nos vemos la próxima semana, yo le voy a estar avisando para que venga. Entonces quizás se da cuenta y dice, ay, pero ¿por qué a mí me dijo chao y al otro cliente le dio más atención? A mí no me gusta esto, siento que me están faltando el respeto, ¿ya? Entonces va y habla, por ejemplo, con un supervisor y le dice, oye, encuentro que me están faltando el respeto porque ni siquiera se despiden de mí. Entonces, por eso es importante que nosotros no hagamos diferencia y que siempre seamos cordiales en el actuar, en la atención del cliente, ¿ya? Entonces, siempre despidiéndonos del cliente, diciéndole que nos vamos a volver a ver, que les vamos a estar avisando cuando debe venir nuevamente, ¿ya? Para que él se sienta tomado en cuenta y que para nosotros sea un beneficio el crear la necesidad de que él tenga que volver hacia nosotros, ¿ya? Porque si nosotros le decimos, ya, que le vaya bien, quizás él va a decir, ah, ya, que me vaya bien, entonces no tengo que volver ni en 2 semanas, ni en 3 semanas, ni en un mes, ¿ya? O mejor me voy a ir a atender a otro lugar. O a lo mejor no me quiere volver a atender, por eso no me dijo, nos vemos pronto, ¿ya? Entonces, por eso nosotros tenemos que ahí pensar como ellos, ¿ya? Y tener una buena atención. Y además que esto en realidad, bueno, ustedes también, yo tengo entendido que trabajan con público, entonces también es una dinámica que se da en todos los sectores laborales en donde uno trabaja de forma directa con el público, de que la gente de repente tiene otras percepciones de las situaciones, ¿ya? Después estuvimos hablando del profesional de la belleza, y hablamos del profesional como el perfil profesional, ¿ya? Hablamos de la imagen profesional, cómo nosotros nos tenemos que proyectar hacia nuestro cliente, ¿ya? De forma profesional, no solamente que andemos con el peinado de moda o andemos bien maquilladas o maquillados, tengamos las uñas cuidadas, ¿ya? Sino que más allá de lo que es estético, que igual es importante en la parte física, porque igual nosotros somos una vitrina de lo que estamos presentando, es la imagen que nosotros queremos darle o proyectarle a nuestro cliente, ¿ya? Así que importante que tengamos en cuenta los puntos de lo que es la imagen profesional. Y estuvimos hablando que dentro de estos puntos de la imagen profesional, buenas noches, vamos a tener
la imagen física, ¿ya? Que la imagen física es, claro, como hablábamos, cómo nosotros estamos dispuestos frente a nuestro cliente, ya que, por ejemplo, estemos con un uniforme, que estemos en buenas condiciones estéticas, no porque estemos atendiendo nuestra casa, que de repente sucede mucho, por ejemplo, que empezamos a trabajar en nuestras casas al inicio y como se lo he dicho en varias oportunidades y siempre lo digo, no porque estemos en la casa vamos a descuidar lo que es la imagen profesional, ¿ya? Entonces, aunque estemos en la casa, tratemos de simular lo más que se pueda que estamos en un salón. Pensemos que a lo mejor nuestra aspiración más adelante sí va a ser tener un salón, o a lo mejor empezamos a atender una vecina, otra vecina, y empezamos a tener una cartera de clientes y quizás sí pensando así como entre juego de que le estábamos haciendo la manicure por probar con una vecina para conversar, para pasar el rato, quizás sí empezamos a generar una fuente laboral. Entonces, por eso es importante que desde el comienzo nosotros nos creamos el cuento de que de lo profesional y de lo capaces que vamos a ser. Entonces, no porque estemos en la casa vamos a andar con el delantal de la cocina, ni vamos a andar todas chasconas o chascones atendiendo a nuestros pacientes o a nuestros clientes, ¿ya? Tratemos, por ejemplo, de tener un delantal especial o una ropa que sea especial para hacer la atención al cliente, tener habilitado quizá un sector, como hablábamos ayer, quizá un espacio en el dormitorio o por último en el comedor, si es que van a atender en la mesa del comedor, tener sus herramientas, tener sus elementos para que puedan realizar su trabajo y también un atuendo adecuado para el trabajo que estamos realizando, ¿ya? Eso va a darle mucho más credibilidad y confianza a nuestros clientes y obviamente eso también nos va a empezar van a empezar a recomendarnos, ¿ya? Van a empezar a decir, no, ella hace este trabajo, ella está haciendo este trabajo, ella estudió, se nota que estudió porque claro, anda con un uniforme, se nota que hay una preparación, ¿ya? Entonces, muchas veces la gente se deja llevar por el tema de lo que es la apariencia física. Por ejemplo, siempre yo digo lo mismo, vamos a un lugar y vemos a una persona que está con un delantal blanco, una cotona blanca. Por ejemplo, vamos al médico y hay alguien con un delantal blanco y hay una persona que está vestida con ropa informal. Nosotros decimos, ese debe ser el médico, el que anda con delantal, el que anda de blanco. Y a lo mejor la persona que anda de blanco anda, no sé, entregando una carta o una encomienda. Y la otra persona que nosotros pensábamos que era era un paciente es el médico, ¿ya? O de repente, por ejemplo, vemos a la gente con tatuajes también y jamás pensamos que trabajan en ciertas áreas, por ejemplo, en el área de la salud, por el tema de los tatuajes, ¿ya? Entonces uno asocia de repente algunas cosas que no deben ser y en realidad, por ejemplo, vemos en las redes sociales que hay muchos médicos que están súper tatuados y son personas que tienen mucho conocimiento y son muy connotados en su área laboral y que nosotros, claro, nos dejamos llevar por el tema de lo que es la apariencia, ¿ya? Entonces, por eso es importante que tengamos ahí como un plus que nos va a ayudar a la presentación personal, ¿ya? Después vimos la imagen verbal. Y en la imagen verbal, lo que les hablaba ayer, tratar de que la forma en la cual nosotros vamos a hablar con nuestros clientes, que sea una forma fácil para entender de ellos hacia nosotros, porque nosotros quizás vamos a hablar el lenguaje técnico, vamos a utilizar los términos correctos, pero muchas veces quizás nuestros clientes nunca han escuchado las palabras o nunca han entendido lo que nosotros estamos expresando,
¿ya? Entonces, por eso es importante de que nosotros tratemos de usar un lenguaje adecuado a la situación en la cual vamos a estar. Quizá en este momento que ahora nosotros estamos en la misma sintonía y estamos viendo el tema del curso, yo les voy a hablar algunas palabras y ustedes ya las van a conocer, ya vamos a manejar cierto vocabulario técnico, lo mismo que hablábamos ayer, el tema de la estética, ya que yo les expliqué el tema de cómo se seccionaba la estética, la belleza, ¿ya? Quizás para las personas en general piensan que la estética es el lugar donde hacen masaje y es solamente eso, pero nosotros ya nos estamos dando cuenta de que hay diferentes áreas en las cuales se va a trabajar en lo que es la estética y la belleza, y ya sabemos que la estética no es solamente ser bonito, sino que la estética es el equilibrio y la armonía de emociones principalmente, ¿ya? Y que la belleza también es subjetiva, lo que es bonito para una persona quizás no lo es para otra, ¿ya? Así que por eso es importante cómo nosotros empleemos el lenguaje en las situaciones que vamos a estar. Y lo otro que nos pasa mucho, que también, bueno, ustedes más adelante cuando ya empiecen a atender gente, se van a empezar a dar cuenta de que la gente entiende las cosas diferentes a como nosotros las sabemos y cómo son, ¿ya? Por ejemplo, ocurre mucho que cuando estamos haciendo uñas, empiezan a decir las clientas, no, yo quiero esas uñas que son así en punta, pero en la punta son cuadradas, pero no son tan cuadradas porque son más redondas, ¿ya? Pero no son tan redondas porque no son tan puntudas, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos que emplear el lenguaje verbal y tratar de acercar lo más posible la idea de lo que nuestro cliente nos está pidiendo a lo que nosotros vamos a realizar y a lo que nuestro cliente quiere, porque a lo mejor ese puntudo que no es tan cuadrado, que no es tan recto, quizás en nuestra cabeza es una forma, que en la cabeza del cliente es otra forma, ¿ya? O algún efecto, por ejemplo, de repente que dicen, no, ese color que es como blanquito, pero no, no es tan blanquito, como rosadito, ¿ya? Entonces uno empieza, que es blanquito, como rosadito, pero es como ahumadito. Ah, ya, el baby boomer, ya que es una técnica de esmaltado de uña. Entonces ahí nosotros tenemos que utilizar lo que es la imagen verbal, ya la forma en la que nosotros vamos a hablar, para poder explicarle al cliente y hacernos entender, ¿ya? Y también ayudarnos y apoyarnos de imágenes. Lo bueno es que ahora con el tema del internet para nosotros es fácil poder apoyarnos en eso y es difícil errar, a diferencia de hace 10 o 20 años atrás lo que era la estética. En las peluquerías, por ejemplo, siempre ocurría el tema de que los estilistas hacían un corte de cabello porque entendían lo que el cliente les estaba pidiendo, pero lo que les pedía el cliente era totalmente diferente a lo que se entendía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las clientas decían, no, quiero ese corte que es así, que llega hasta aquí, pero que es así, con los gatitos hacia afuera, pero que queda aquí adelante así, como una punta, ¿ya? Entonces uno decía, ah, ya debe ser un escalonado. Después cuando empezaba, no, es que un adelante es así, redondo, ah, debe ser una melena desflecada, ¿ya? Entonces era más difícil poder entender lo que los clientes querían. Y por eso de repente decían, no, es que los peluqueros hacen lo que ellos quieren. Uno les pide un corte y no hacen otro corte de cabello, pero de repente es porque quizás nosotros entendimos una forma y el cliente traía una idea y la forma en la cual la expresó no era la correcta, pero también tenemos que entender que no es un profesional como vamos a hacer nosotros, ¿ya? Y luego tenemos la imagen no verbal, que esto es súper importante también. Dice que, aquí quedamos ayer, dice, son los gestos, los ademanes y las expresiones corporales que comunican un cuerpo encorvado con los hombros apretados y el rostro mirando hacia abajo, transmite derrota, depresión. En cambio, un cuerpo erguido con hombros sueltos, una mirada firme y dirigiéndose a los ojos del interlocutor, transmiten liderazgo,
convicción, autoridad y confianza. El esteticista exitoso debe mantener coherencia entre lo que es y lo que exterioriza verbal y corporalmente, ¿ya? Entonces también importante el tema de la imagen no verbal, ¿ya? Lo que va a entregar el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros estamos encorvados, mirando el suelo, estamos hundidos, no nos notamos. Entonces, si por ejemplo llega alguien y se quiere atender en un salón y ve a un estilista que está así, no va a querer atenderse con esa persona, va a decir, no, no me da confianza. A lo mejor tiene mucha experiencia, trabaja bien, hace bien el trabajo, pero el tema de su posición corporal genera una desconfianza porque no es una persona segura, ¿ya? Y muchas veces la seguridad con la que nosotros hablamos es la que hace que la gente diga, ah, no, esta persona se nota que sabe, sí, se nota que sabe, ¿ya? ¿Por qué? Por la seguridad con la que dice las cosas, la seguridad como habla, ¿ya? Entonces, por eso es importante de que nosotros tengamos ojo con el tema de la gesticulación que hacemos con el cuerpo, ¿ya? Y también entender que no todas las personas ven de la misma manera la imagen no verbal o la imagen corporal, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, nosotros podemos estar apuntando algo, ¿ya? Y quizás estamos refiriéndonos a algo y de repente nuestros clientes pueden pensar que nosotros estamos apuntando con una forma ofensiva o una forma de imponer algo, ¿ya? Entonces, por eso también es importante los movimientos que nosotros hacemos, porque, por ejemplo, yo le puedo decir a un cliente, mire, podemos hacer esto, esto, esto. A decirle, mire, vamos a hacer esto, esto, esto y esto, ¿ya? Entonces es como estarle imponiendo. Entonces también tenemos que tener ahí ojo cómo vamos a utilizar la imagen verbal y la rigidez con la que nosotros vamos a trabajar con nuestro cuerpo, ¿ya? Rígido, cuando hay mucha rigidez es porque se genera imposición. Las personas lo ven como una imposición, ¿ya? Como una obligación. Cuando hay soltura, se ve como algo más confiable, más confianza, más relajado, más sereno, ¿ya? Para que eso también lo tengan en consideración en el momento de hacer la atención al cliente. Tenemos la imagen física, ¿ya? Y que, como les decía, es la forma de vestir, que es un factor clave. No basta con ser profesional, sino que hay que parecerlo. Es decir, se debe ser coherente y no hablamos únicamente de vestirnos elegantes. Siempre, un esteticista debe saber vestirse adecuadamente para la ocasión laboral, pero algo que debe tomar en cuenta es que incluso el vestuario más exclusivo carece de sentido si la actitud de quien lo viste no proyecta liderazgo y personalidad, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo que la imagen física, como les decía anteriormente, va dentro de lo que es la imagen no verbal. La imagen física es lo que nosotros vamos a proyectar sobre el trabajo que hacemos, ¿ya? El cuidado que tenemos frente a nuestro trabajo, ¿ya? Por ejemplo, si vemos una persona, como les decía, con un uniforme, nos va a dar mayor confianza que una persona que quizás vemos con ropa de calle. De repente que tengan un delantal de ese tipo, así como una bata, o como los uniformes de enfermería, aunque usted esté trabajando en su casa, le va a dar más confianza a las clientas a que estén con un delantal de cocinar. A lo mejor no dice, no, es para no mancharnos. Claro, nosotros estamos viendo que por la practicidad estamos usando una prenda, pero quizás estas prendas entregan ciertos mensajes hacia las personas de forma inconsciente, ¿ya? Entonces, por eso es importante el tema de la imagen física, ya de que nosotros seamos una vitrina
de los servicios que nosotros podemos realizar. Una buena vitrina, porque una vitrina con mucho elemento también de repente distorsiona un poco, ¿ya? Así que tratar de ser equilibrados. Siempre dicen, menos es más, ¿ya? Ya, dudas, preguntas, algún comentario. Ya, yo voy a cambiar por mientras el PPT. Recuerden de poner su nombre en el chat. Ya, ¿cómo vamos con la información? Bien. Ya. Ahora vamos a comenzar ya con la materia de lleno de lo que tenemos que ver frente a lo que es la parte técnica. ¿Ven la pantalla? No se ve. Ahora sí. Ahí sí. Ya. ¿Ahí sí? Sí, ahí se ve. Ya, súper. Ya, entonces ya ahora vamos al segundo módulo que vamos a ver, que son las técnicas de depilación, ya que es la clase número 2. Hoy día nuestra segunda clase, ¿ya? Vamos a empezar viendo, primero que todo, lo que es la piel y la fisiología pilar, ¿ya? Vamos a ver un poco de anatomía para poder entender cuál es la composición de la vellosidad, tener conocimiento de en dónde nosotros vamos a trabajar, que es muy importante que sepamos eso. Y también vamos a ver lo que es el manual, ya vamos a revisar un poquito el manual. No sé si lo tienen por ahí descargado para que también después lo vayamos revisando, pero yo se los voy a ir mostrando igual acá en la pantalla, ¿ya? Lo primero que vamos a ver es la fisiología pilar, ¿ya? Cuando hablamos de fisiología, estamos hablando de la parte anatómica y biológica de un órgano o de un tejido, ¿ya? Y su funcionamiento. Recuerden su nombre en el chat y también en el avatar, por favor. Entonces vamos a empezar con la fisiología pilar. Dice que la piel es un órgano, es el más grande del cuerpo. La piel y sus derivados, como el cabello, las uñas y glándulas sebáceas y sudoríparas, conforman el sistema tegumentario. Entre las principales funciones de la piel está la protección. Esta protege al organismo de factores externos como bacterias, sustancias químicas y temperatura. La piel contiene secreciones que pueden destruir bacterias y la melanina, que es un pigmento químico que sirve como defensa contra los rayos ultravioleta que pueden dañar las células de la piel. La piel es un órgano, ¿ya? Nosotros
generalmente como que asociamos órganos al corazón, a los pulmones, ¿ya? Pero como que no pensamos que la piel es un órgano. La piel es un órgano y es un órgano que es un tejido conectivo, porque trabaja a expensas de otros sistemas y de otros órganos, como es, por ejemplo, el sistema sanguíneo, ¿ya? La principal o las principales funciones de la piel son la protección, ¿ya? Independiente de que nosotros le demos un uso cosmético, estético, de vestuario, por ejemplo, eh, las principales funciones de la piel es la protección de los órganos internos, obviamente, y también protección de elementos externos o de factores externos, como puede ser, por ejemplo, la contaminación, eh, productos químicos, ¿ya? Por ejemplo, los detergentes, las balosas, los productos cosméticos que son químicos, y también de factores como la temperatura, ¿ya? El frío, el calor. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos temperatura, tenemos fiebre, la piel va a tratar de sacar el calor para que no se cuezan, por decirlo de cierta forma, nuestros órganos internos, porque son órganos mucosos que tienen agua, para que no se cuezan los órganos internos producto de las alzas de temperatura, ¿ya? Y trata de sacar la temperatura corporal o el calor a través del sudor. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos fiebre, sudamos, ¿ya? Sudamos, y dicen hay que tomar mucho líquido, sobre todo, por ejemplo, los niños cuando se enferman ahora en el invierno, enfermedades respiratorias típico y les da fiebre, dice, no, tiene que tomar mucho líquido, ¿ya? Para que no se deshidrate. Claro, porque ocurre un efecto que es la homeostasis, que es el equilibrio de los líquidos internos del cuerpo, que ayudan a que los riñones puedan seguir funcionando. Pero si estos líquidos sube la temperatura corporal, va a aumentar la presión, ¿ya? Por el calor, y van a empezar a dejar de funcionar, por ejemplo, los riñones, que son los órganos que van a ayudar a la limpieza del organismo, a eliminar toxinas. Entonces, lo que hace el cuerpo es a través de los poros eliminar agua, ¿ya? Agua que tiene una temperatura alta y presión alta, y empieza a sacar la temperatura del organismo, ¿ya? Pero por eso hay que mantener hidratación para que los riñones puedan estar funcionando y no caigan en esa presión que va a generar la fiebre, ¿ya? Así que por eso es importante el tema de consumir agua siempre, ya no siempre cuando nosotros estemos enfermos, sino que lo ideal es que nosotros consumamos por lo menos 500 cc de agua por cada 10 kilos de peso, ¿ya? Por ejemplo, una persona que pesa 60 kilos debería tratar de consumir alrededor de 3 litros de líquido al día, ¿ya? Para que tuviera una buena hidratación y los riñones también estuvieran en buenas condiciones. También nos va a ayudar a protegernos del frío. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos frío, empezamos a tiritar, ¿ya? Que es una reacción que en la piel para poder generar calor y evitar que nos congelemos. Además de eso, nos ayuda que a través de la piel a resina, ya que es cuando uno se le pone la de pollo, empieza a generar también energía calórica, ¿ya? Cuando nos sube y nos baja la presión, cuando pasamos un susto, se nos para el pelo, ¿ya? La resina, y eso va a generar de que nuestro sistema nervioso esté reaccionando a todos estos efectos o factores físicos que están estimulando a la piel. Bien,
Recuerden poner sus nombres en los celulares para que los puedan identificar y en los chats, por favor. Y ahí también tenemos otra protección que hace la piel, que es a la radiación ultravioleta, ¿ya? A los rayos del sol. Si bien la radiación, ojo que cuando hablamos de radiación en la luz del día, es necesaria para la activación de la vitamina D, también el abuso de la exposición, sobre todo a la radiación solar, en ciertas horas del día, puede ser dañina e incluso puede generar el cáncer a la piel, ¿ya? Entonces, por eso también tenemos que tener ahí ojo con el tema de la exposición a la radiación, ¿ya? Por ejemplo, nosotros poniéndonos 20 minutos a la radiación, por ejemplo, caminando, por ejemplo, de aquí, de mi casa, yo camino al metro y camino más o menos 10 minutos. Ya caminando de ida y de vuelta esos 10 minutos o dándose 2 o 3 vueltas a la manzana, ya estamos cumpliendo con la dosis de exposición a la radiación que nosotros debiésemos tener de forma diaria, ya para que se pueda activar la vitamina D. Hay que tener cuidado con el sol, pero es necesario, ¿ya? Así que por eso tenemos que tener ahí harto ojo. Podemos ponernos al lado de una ventana, por ejemplo, tratar de no que sea directo al sol, pero sí a la luz del día, ¿ya? Por ejemplo, en la mañana, a las 9 de la mañana, que nos pongamos a la radiación no va a haber problema, pero si nos ponemos a las 3 de la tarde, sí podemos tener algún tipo de consecuencias, ¿ya? Por eso, a la gente adulta mayor existe esa creencia, bueno, que en realidad es una buena creencia, de que a la gente adulta mayor hay que dejarla sentada un ratito al aire. Uno dice, no, que el abuelito tome el aire, ¿ya? Que en realidad esa toma de aire va a servir en realidad para que tome la radiación ultravioleta y pueda activar la vitamina D, y sobre todo los adultos mayores más lenta, ¿ya? Y también contra factores de contaminación, como pueden ser las bacterias, ¿ya? Los virus que andan en el aire, gracias a un elemento que es el manto hidrolipídico, que es el sudor y la grasa que se expele a través de los poros. Nosotros vamos a protegernos de que, por ejemplo, si viene un agente de contaminación, una bacteria, gracias a la acidificación que tiene el manto hidrolipídico, esta mezcla, lo que hablan del pH, no nos contamine de forma tan rápida, ¿ya? La piel se va a dividir en 3 capas. Vamos a encontrar la epidermis, que es la capa más superficial, y esta capa va a estar dividida en 5 subcapas, ¿ya? Es como si fuese una lasaña. Entonces vamos a encontrar una capa de lasaña que va a ser la epidermis, y en esa capa van a haber 5 subcapas, ¿ya? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Sí, Sí, súper. vamos bien. Ya, perfecto. Dice que la epidermis, como capa más externa que vemos y tocamos, nos protege frente a toxinas, bacterias y pérdida de líquidos. Consta de 5 subcapas de células llamadas queratinocitos. Estas células, producidas en la capa basal más interna, migran hacia la superficie de la piel, madurando y experimentando gracias Elba, experimentando una serie de cambios. Este proceso es conocido como queratinización o cornificación. Hace que cada una de las subcapas sea distinta. Ya, entonces la piel va a tener la primera capa, que va a ser la epidermis, y esta epidermis se va a dividir en 5 subcapas, como les decía, como las capas de las lasañas. La primera capa, o la más profunda, se va a llamar estrato basal. Aquí se van a formar unas células que se llaman melaninas, y las melaninas son las células encargadas de dar el color a la piel y a los anexos cutáneos. Y a los anexos cutáneos van a ser las cejas, las pestañas, el cabello y la vellosidad, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros sepamos eso. Y dependiendo de la cantidad de melanina que tengamos, es que tan oscuro o tan claro va a ser nuestra vellosidad,
¿ya? Luego va a estar la siguiente capa, que es el estrato espinoso, que aquí vamos a encontrar unas células que son las células de Langerhans, que son las que se encargan de la inmunidad o de ayudar a que la contaminación no traspase hacia el sistema sanguíneo. Después vamos a encontrar el estrato granuloso, que en él se va a empezar a formar la queratina o queratoialina, la queratina líquida, que es la que le da la flexibilidad a la piel. Luego vamos a encontrar otra capa que en algunas partes no está, que es el estrato lúcido, y que es la capa en donde se empieza a deshidratar la queratoialina, ¿ya? Los queratinocitos que también se formaron en el estrato basal empezaron a subir de capa y llegaron al estrato lúcido, y en el estrato lúcido empezaron a perder el agua. Y cuando llegan a la última capa, que es el estrato córneo, aparecen como células muertas o células cornificadas, ¿ya? O queratinizadas. Y esto se llama el proceso de queratinización, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros estamos con ropa apretada y no nos bañamos, nos ponemos una ropa apretada y no nos ponemos crema. Después nos sacamos la ropa y nos sale como una pelucita, ¿ya? Esa pelucita son células muertas que quedaron suspendidas sobre la piel. Y como se deshidrató, se secó la piel, se empezaron a eliminar, ¿ya? Este proceso dura alrededor de un mes. A medida que vamos envejeciendo va siendo más lento, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una exfoliación, nos encargamos de eliminar esta capa córnea o esta capa de células muertas que están sueltas, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando nosotros decimos, no, nos sacamos el piñén o el chuño, como dicen en el norte, nos estamos sacando en realidad la capa córnea, ¿ya? Eso, ese lulito que nos sale de repente, que uno dice, ah, es mugre, es piñén, son células muertas con un poquito de contaminación, ¿ya? Es bueno que salga eso, porque eso significa que estamos limpiándonos, ¿ya? Que estamos eliminando las células muertas. Y a medida que vamos envejeciendo, va siendo más lento. Eso es el proceso de envejecimiento, ¿ya? En la piel, cuando empieza a ser más lenta el proceso de la cornificación, ¿ya? Cuando somos jóvenes y niños, tenemos muchas de estas células y las reproducimos muy rápido. En 30 días quizás cambiamos 5, 10, 15 veces las capas córneas, pero cuando empezamos ya a ser más adultos, empieza a ser más lento el proceso de cornificación y quizás empezamos a cambiar 3 o 4 veces en el mes la capa córnea, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Me podría explicar el estrato espinoso que no alcanza a notar? En el estrato espinoso van a encontrar las células de Langerhans. Se dice espinoso porque las células en esta parte tienen como unas puntas. Y ahí están las células de Langerhans, que son las encargadas del sistema inmunitario, ¿ya? Ellas son como si fuese una caja o una cápsula. Entonces, por ejemplo, si viene un organismo patógeno, una bacteria, atraviesa la piel, ya pudo atravesar el estrato córneo porque quizá utilizamos un producto muy abrasivo, nos exfoliamos mucho y sacamos mucha capa córnea, y la bacteria logró traspasar la piel, va a llegar aquí al estrato espinoso y en las células de Langerhans se van a encargar de encapsular a esa bacteria y la van a enviar al sistema linfático, que es el que se encarga de la inmunidad o de la eliminación de las enfermedades. Cuando nuestro sistema inmunitario esté deficiente, las células de Langerhans no son capaces de repente de poder atrapar esta bacteria y desecharla, y vamos a tener que utilizar otros elementos como los antibióticos para poder potenciar la función de las células de Langerhans, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una herida y sale pus, ¿ya? El pus son glóbulos blancos muertos, son células de Langerhans que mandaron a los glóbulos blancos a matar bacterias y ellas están eliminando las bacterias hacia el exterior,
Ya cuando dice supura la herida, son las células de Langerhans que están trabajando, ¿ya? Ahora sí, Sí, muchas gracias. ya, cualquier cosa me pregunta. Ya. Luego tenemos una segunda capa. Tenemos que consultarlo con Alejandra porque ella es la que se encarga de la administración de los PPT. De todos modos, igual esta información está más, más completa y también con imágenes dentro de lo que es el manual, para que lo revisen también el manual. Después le vamos a dar una pasadita, ¿ya? Luego tenemos la dermis, ¿ya? Dice que la dermis es la segunda capa, ¿ya? Esta es la segunda capa de la lasaña. La primera capa de lasaña tenía, por ejemplo, 5 capas de queso. Ahora vamos a una capa de lasaña y a otra capa de lasaña que va a tener unas capas más gruesas entre medio. Vamos a decir que estas van a ser capas de jamón que hay entre medio. Ya, Alejandra, yo les voy a comentar sus dudas, ¿ya? La dermis es la capa media de la piel, gruesa, es elástica, pero firme, y está compuesta de 2 subcapas, ¿ya? Entonces acá tenemos lo que era la epidermis, ya aquí en esta parte de acá, y vamos a tener la dermis, que es una capa más gruesa, ¿ya? Aunque la epidermis tiene 5 capas, es más delgadita que la dermis. La dermis tiene solamente 2 capas, ya que va a ser la dermis reticular y la dermis papilar. En la dermis reticular es la zona más gruesa y profunda que establece una confluencia líquida con el subcutis, o con la hipodermis, y alberga los folículos pilares, el sistema linfático y las glándulas, ¿ya? Y luego tenemos la capa superior, que es el estrato papilar o la dermis papilar, que aquí establece una confluencia definida en forma de onda con la epidermis y alberga terminales nerviosos y glándulas y sistema sanguíneo, ¿ya? Entonces acá, en esta capa que vemos acá, en esta porción que vemos acá, nuevamente vamos con el ejemplo de la lasaña, que es una capa que va a tener 2 subcapas solamente. Esta tiene 5, esta tiene 2 capas de relleno. La de más arriba es la dermis papilar, ya que empieza más o menos a esta altura. Y luego tenemos la dermis reticular, que es la que está acá abajo, ¿ya? Aquí vamos a tener la hipodermis o el tejido adiposo, que de ahí lo vamos a ver un poquito más en profundidad. La dermis es la parte conjuntiva del sistema tegumentario de la piel, que significa que ella se va a encargar de hacer un solapamiento de un encaje entre la epidermis y la dermis y va a ayudar a que la dermis, perdón, que la epidermis tenga irrigación sanguínea, ¿ya? Vamos a encontrar aquí los vasos sanguíneos en la dermis que van a alimentar a la epidermis, ¿ya? Vamos a encontrar glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Las glándulas sebáceas son las encargadas de producir el sebo, ¿ya? Y las glándulas sudoríparas son las encargadas de producir el sudor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos fiebre, las glándulas sudoríparas son las que se van a encargar de sacar el calor a través del sudor, ¿ya? Y las glándulas sebáceas van a producir el sebo y cuando se junta acá en la superficie de la epidermis, ya aquí arriba en la piel, lo que nosotros nos estamos tocando, hay una capa
aunque nosotros no la percibimos mucho, por ejemplo, en el cuerpo, sí, por ejemplo, en el rostro, en algunas partes, en algunos tipos de pieles, sobre todo las pieles más jóvenes, nosotros vamos a poder notarlas más, ¿ya? En donde se va a mezclar el sudor y el sebo, ya las dos excreciones de las glándulas, y van a dar origen al manto hidrolipídico que yo les comentaba anteriormente, que es como una película de grasa. O en el cuero cabelludo, por ejemplo, cuando uno se toca el cuero cabelludo y se siente como un aceitito, eso es manto hidrolipídico. En el cuero cabelludo se siente más porque los folículos y las glándulas son más grandes que en el resto del cuerpo. Ya, y esto es como una cremita, ¿ya? Y esta cremita está en todo nuestro cuerpo, pero en los lugares donde hay mayor cantidad de vellosidades, está en mayor cantidad. Por eso, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que cerca de las cejas, en la nariz, por el tema de la vellosidad nasal, en las orejas, en la zona púbica y en la zona axilar, vamos a encontrar mayor cantidad de hedor corporal, ¿ya? Del olor que generan estas glándulas. Estas glándulas, el sebo tiene un poquito de olor medio ácido, ¿ya? El sudor no tiene aroma, ¿ya? Es inodoro, pero el tema es que cuando queda en contacto con el sebo, que sí tiene olor, más los elementos de contaminación que hay en la superficie de la piel, vamos a encontrar que va a generar hedor corporal. Por eso, por ejemplo, hay partes que tienen más olor que otros sectores, por ejemplo, la zona axilar o la zona púbica, y también porque son sectores donde está más cubierto, ya la zona axilar, porque por lo general nosotros casi siempre tenemos las axilas cubiertas y la zona púbica también. Por eso es importante el tema del vestuario y de que tratemos sobre todo de usar ropa interior, ya sea femenina o masculina, de algodón. No, quizás no son muy bonitos los cuadros de algodón, pero para lo que es la higiene es lo mejor. ¿Por qué? Porque el algodón nos ayuda al sudor. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos ropa que es sintética, ropa interior sintética, la misma ropa sintética es una especie de impermeable, entonces hace de que se acumule mayor cantidad de sudor y de sebo y por ende se genere mayor hedor corporal, ¿ya? Entonces, por eso nosotros somos más fuertes de esos sectores, ¿ya? Por eso se dice el pH, ¿no? Es que es de pH fuerte, ¿ya? Claro, porque el manto hidrolipídico genera el pH y por eso también se dice, por ejemplo, de que los perfumes quedan diferentes según el pH, claro, porque según el pH, ¿ya? El equilibrio que tengamos de sudor y de sebo va a generar este manto y el perfume, dependiendo su composición y en la composición aromática de nuestro manto hidrolipídico, va a quedar acentuado o no va a quedar acentuado, ¿ya? Por eso, por ejemplo, algunas personas usan un perfume y se les siente diferente el aroma a otras personas que usan el mismo perfume. Entonces dice, oh, ¿qué perfume usa? No sé, uno de Carolina Herrera, el uno de Carolina Herrera. Ah, yo uso el mismo, pero no tenemos el mismo aroma. Claro, ¿por qué? Porque nuestro pH es diferente. Ah, pero no tiene la misma fijación. A mí no me dura nada el perfume. Y a ti te dura harto y es el mismo. Claro, porque el pH es diferente. La cantidad de sebo y de sudor es diferente y va a hacer de que el perfume se adhiera de mejor o peor manera sobre la piel, ¿ya? Y aparte de tener estos elementos, también tenemos el folículo pilar, ¿ya? Que el folículo pilar es un poro en donde el poro va a traer o va a estar invaginado el tallo pilar, ¿ya? Que es lo que nosotros conocemos como el pelo. Entonces, el folículo pilar sería como un nido, ¿ya? Como un capullo, y la hebra capilar nacería de ahí,
sería como la tierra o como un macetero, ¿ya? El folículo piloso. Y luego vamos a encontrar que hay otra parte que se llama bulbo piloso, y el bulbo piloso es como un pegamento que tiene la hebra capilar para que se adhiera al pelo. No sé si de repente se han sacado un vello y les sale como con un tejido blanquecino, y uno dice, ah, nos sacamos el pelo de raíz, ¿ya? O nos sacamos pelo de la cabeza, y decimos, nos sacamos el pelo de raíz. En realidad lo que sacaron es el folículo, perdón, la hebra capilar o el cuerpo pilar con el bulbo piloso, con el pegamento, ¿ya? Nos sacaron el folículo. El folículo es el poro, no se saca. Se puede atrofiar el poro. El folículo se puede atrofiar, pero no se saca, ¿ya? ¿Cómo vamos? ¿Dudas, preguntas, algún comentario? Yo quería preguntar, hay un manual que usted nombró. ¿De dónde se saca Sí, ese manual? Porque no lo vi en ninguna parte. a lo mejor se lo van a enviar por el grupo. Le voy a preguntar a Alejandra, ¿ya? Pero hoy día lo vamos a repasar también un poquito, Ok. ¿ya? ¿Cómo vamos con la materia? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran comentar? Vamos bien. Ya. Cuando nosotros, bueno, ¿por qué estamos viendo esta materia? Por el tema de la depilación, ¿ya? Porque nosotros tenemos que saber sobre qué órganos vamos a trabajar y cuáles son los elementos que vamos a encontrar en este órgano y por qué tenemos que tener cuidado cuando trabajemos en el tema de la depilación, ¿ya? Eh, Cuando nosotros trabajamos en depilación, nosotros sacamos este elemento desde el folículo pilar, ¿ya? Dependiendo del mecanismo de depilación, se va a sacar completo, se va a cortar solamente el crecimiento externo, ¿ya? Y, por ejemplo, con las depilaciones definitivas, vamos a darnos cuenta de que se va a perder el folículo pilar, ¿ya? Luego tenemos la tercera capa, ¿ya? La tercera capa de la lasaña. Tenemos la primera capa, que eran 5 capas. Teníamos la segunda capa, que es la dermis, que tenía 2 capas. Y ahora vamos a encontrar la tercera capa, que es la hipodermis, ¿ya? La hipodermis dice que es la capa más interna de las pieles. La hipodermis almacena energía mientras es almohadilla y aísla el cuerpo. Se compone principalmente de células adiposas, fibras de colágeno y vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, esta capa de acá, que es la capa más profunda, es la hipodermis. La hipodermis es el tejido adiposo, ¿ya? Lo que nosotros conocemos como la grasa. Y la grasa también, al igual que la piel, tiene funciones que son primordiales para nuestra vida. Quizás de repente nosotros encontramos que no es estética, la grasa no nos gusta, ¿ya? Dependiendo del canon de belleza, pero la grasa es buena y es necesaria, ¿ya? El tema es que nosotros con la alimentación, el sedentarismo, por ejemplo, enfermamos a la grasa, ¿ya? Y ahí es cuando empezamos a tener el colesterol alto, se tapan las arterias, pero no porque la grasa de por sí ella sea mala o sea dañina o tenga la predisposición a generar estas condiciones en otros órganos, sino que es producto de que nosotros quizás tenemos algunos malos hábitos o algunas enfermedades, ya por ejemplo la diabetes, el hipotiroidismo, ¿ya? Las cardiopatías de repente nos pueden ayudar a que esta grasa se enferme, ¿ya? Y empiece a juntar grasa mala o grasa tóxica y aparezcan la celulitis, ¿ya? Que la celulitis estética, que es tejido adiposo encapsulado, son panículos duros de adiposidad. Entre otras enfermedades que puede generar el sobrepeso o el exceso de grasa. Pero es importante que nosotros cuidemos la grasa porque ella es, primero que nada, un elemento estructural.
Nosotros en todo nuestro cuerpo tenemos grasa, aquí en la cara, en la frente, en las manos, ¿ya? Tenemos una capa de grasa, un colchoncito de grasa, y en los lugares que no tenemos huesos, que los huesos son la segunda estructura de protección para los órganos internos, vamos a encontrar que hay mayor cantidad de tejido adiposo. Por ejemplo, en la zona abdominal, siempre nosotros juntamos mayor cantidad de grasa en la zona abdominal porque no tenemos huesos como estamos diseñados, sobre todo los femeninos, para el tema de lo que es la fecundación y que se tiene que expandir el abdomen con el embarazo. No hay hueso en esa zona, entre la cavidad pélvica y las costillas hay un espacio en que se encuentran solamente los órganos viscerales, el intestino, el estómago, el páncreas, el vaso. Y que cuando los femeninos tienen el embarazo, estos se contraen y se dilata el tejido. Pero cuando no hay embarazo, tiene que estar la grasa porque esa grasa nos va a ayudar a que en caso de que haya un golpe, por ejemplo, en esta zona del abdomen, en donde tenemos estos órganos viscerales, intestino, estómago, etcétera, no se dañen, que sería súper fácil, por ejemplo, que nosotros, no sé, por ejemplo, nos pegamos en la esquina del escritorio, con la punta o con la punta de la mesa, en el abdomen, y si no tuviésemos la grasa, se dañaría inmediatamente el estómago o el intestino, ¿ya? Así que por eso es importante el tema del tejido adiposo, ¿ya? Entonces tiene una función estructural y también ayuda a mantener la temperatura corporal, ¿ya? Gracias a la grasa nosotros tenemos una temperatura estable dentro del cuerpo. Cuando se desestabiliza, por ejemplo, la grasa, cuando hay mucha grasa se va a sentir más calor. En cambio, cuando hay poca grasa se siente más frío, ¿ya? Por eso la gente cuando baja de peso y baja su volumen adiposo, tiende a bajar la presión y la temperatura. ¿Por qué? Porque el líquido intersticial, ¿ya? La homeostasis, que yo les comentaba hace un rato atrás, no se ve con tanta presión producto del volumen de la grasa. Y también baja la temperatura porque también es como una frazada, entonces esta frazada al adelgazarse se va a comprimir y obviamente que no va a ser tan aislante. Nosotros tenemos alrededor de 15 capas de grasa, ¿ya? Dependiendo de la estructura y de la densidad, vamos a tener una grasa más o menos delgada o abultada, dependiendo de la estructura. Y también la grasa la van a mandar principalmente las hormonas, ¿ya? El estrógeno y los azúcares, el páncreas, por ejemplo, son los que se van a encargar de la metabolización de las grasas, ¿ya? Y los poros, ¿ya? Los poros y las glándulas sebáceas, las que veíamos hace un instante atrás aquí en la dermis, están conectadas con el tejido adiposo, ¿ya? Y cuando nosotros, por ejemplo, nos apretamos un punto negro y nos sale ese gusanito de grasa, nos está saliendo grasa que había entrado, o sea, que había salido desde el tejido adiposo y había entrado a la glándula sebácea y ya estaba en su tope. Entonces empezó a oxidarse el exceso que hay sobre la piel y cuando nosotros apretamos va a sale como un gusanito por el tema de la forma de la glándula sebácea, que es como un resorte y es una forma de eliminar grasa. Obviamente no vamos a bajar de peso por estarnos haciendo limpiezas faciales porque igual es poquita la grasa que saca la glándula sebácea, pero es toxina. Ya tenemos que pensar eso, que elimina toxina la glándula sebácea y que si nos ponemos a pensar en todos los millones de poros que tenemos en el cuerpo, igual es bastante la toxina que se va a eliminar a través de los poros, ¿ya? De los poros y de la glándula sudoríparas. Ellas dos se encargan de eliminar toxinas, ¿ya? Y la orina, que también es otro elemento que ayuda a la eliminación de toxinas del organismo. Entonces tenemos la epidermis, que tiene 5 capas.
Tenemos la dermis, que tiene 2 capas, y tenemos la hipodermis, que es una sola capa, pero que son como 15 capas de grasa, ¿ya? Se dice que es una sola capa porque estas 15 capas son del mismo tejido, ¿ya? A diferencia de las otras que son diferentes células que están en las capas, ¿ya? En la hipodermis son capas de las mismas células, ¿ya? Y se llaman adipocitos o tejido adiposo, ¿ya? La grasa se llama generalmente a la materia grasa de origen animal, ¿ya? Es más animales que de nosotros los seres humanos. Nosotros son más adipocitos y son lípidos, ¿ya? Tenemos un contenido lipídico. ¿Dudas, preguntas, algún comentario? Yo tengo una consulta. Esta información que usted nos está entregando, que la he ido anotando, obviamente, ¿en algún momento va a ser evaluada solamente para conocimiento nuestro? No, tienen una evaluación. Por Ah, cada uno de los módulos van a tener una evaluación. Desconozco si lo van a tener en una plataforma, ¿ya? Pero van a tener evaluaciones de cada uno de los módulos. De hecho, hay un módulo, o sea, perdón, hay una evaluación diagnóstica que tienen que realizar para saber como el conocimiento general que tienen, ¿ya? gracias. Ok. Ya. Y les quería mostrar un video. Me voy a salir un poquito para que podamos ver el video de la piel. Que es cortito. ¿Lo logran escuchar? Sí, Gracias. No, yo no escucho nada. al principio tenía audio, pero ahora ya no se escucha. Se los voy a dejar en el chat para que lo puedan ver directo mejor. Bueno, Ya. Igual lo vamos a terminar de ver. Cutáneas, mientras que las viejas mueren y se desprenden. La capa superior de la piel, llamada epidermis, se renueva por completo aproximadamente una vez al mes. La relación de la piel con el sol es compleja. Por un lado, depende de su ayuda, por ejemplo, en la producción de vitamina D3. Por otro lado, los rayos solares pueden provocar la inflamación de las células de la piel y dañar su material genético. Las mutaciones de las células madre en la capa inferior de la epidermis son causa frecuente de cáncer de piel.
Unas células especiales llamadas melanocitos ofrecen ayuda al producir melanina. Este pigmento absorbe y dispersa los rayos UV, protegiendo así a las células. El pigmento oscuro eumelanina es especialmente eficaz. Cuanto más produce la piel, más oscura se ve. Debajo de la epidermis se encuentra la dermis. Aquí están las terminaciones nerviosas que registran y transmiten el tacto o el dolor. Los vasos sanguíneos y linfáticos que nutren a las células cutáneas y ayudan a combatir a los invasores. Folículos pilosos que producen nuevos pelos. Glándulas sebáceas cuya secreción oleosa forma una película protectora y mantiene la piel flexible, y las glándulas sudoríparas. Algunas de ellas segregan olores, pero sobre todo enfrían el cuerpo, produciendo sudor que se evapora de la superficie de la piel. En cambio, el tejido adiposo bajo la dermis proporciona calor, y la energía se almacena en las células grasas, a veces más de lo que nos gustaría. La piel es nuestro órgano más grande, pesado y sorprendentemente elástico. Al fin y al cabo, cambia tanto como el cuerpo que rodea. Ya, entonces acá estábamos viendo las capas de la piel, como se las estaba mostrando a través de las imágenes. Y estábamos viendo cuál era cada una de estas capas y cuál era la función de cada una de estas capas. Voy a seguir compartiéndoles el PPT. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Recuerden poner su nombre, porque si no van a quedar ausentes de la clase. Ya. Ahora vamos a hablar del vello, ya que es el elemento en el cual nosotros vamos a trabajar en la depilación, ¿ya? Dice que el vello corporal es del tipo de pelo que recubre la mayor parte del cuerpo en los seres humanos. Está compuesto de fibras capilares delgadas y cortas que no superan por lo general los 2 centímetros. Cubre casi totalmente la superficie corporal, exceptuando las palmas de las manos y las plantas de los pies, ¿ya? Entonces, el vello es un elemento, ¿ya?, que va a ser parte de lo que es el folículo pilar. Y este elemento va a recubrir la mayor parte de nuestro cuerpo, ¿ya? Nosotros en todo el cuerpo tenemos vellosidad, dependiendo el origen hormonal, va a depender el tipo de vello que vamos a tener, ¿ya? Por ejemplo, el vello que cubre el cuerpo, ¿ya?, la superficie general del cuerpo, va a ser de origen de la testosterona y el progestágeno, ¿ya?, de hormonas masculinas. Y en los varones, ya los masculinos, vamos a encontrar que tienen una vellosidad más densa y más frondosa porque tienen mayor cantidad de testosterona que los femeninos. Femeninos y masculinos tienen testosterona, pero los masculinos tienen mayor cantidad de testosterona, ¿ya? Y también en los femeninos vamos a encontrar testosterona, ¿ya? Pero como la testosterona es baja, vamos a encontrar que hay poca vellosidad y que la vellosidad femenina igual es diferente a la masculina, ¿ya? Es más delgada, menos visible, ¿ya? Pero tienen la misma denominación. Y el cabello, ¿ya?, está compuesto o está determinado por el estrógeno,
ya que el estrógeno es hormona femenina. Masculinos y femeninos tienen estrógeno, tienen de los dos tipos de hormonas, pero los femeninos, las mujeres, tenemos mayor cantidad de estrógeno, por ende nuestro cabello va a ser, o vamos a tener mayor cantidad de cabello y va a crecer de forma más rápida que los masculinos, ¿ya? Por eso, por ejemplo, los masculinos tienen menos cantidad de cabello, menos folículos capilares, ¿ya? Cuando hablamos de capilar, estamos hablando del cabello, y también dejan de producir estrógeno cuando son ya más adultos y empiezan a perder la capacidad de producir cabello. Por eso los hombres se quedan más calvos que las mujeres. Esto no quiere decir que no es condicionante de que las mujeres no, o sea, los femeninos no se les caiga el cabello. ¿Ya? Es igual hay algunas personas que tienen poco cabello, femeninos con poco cabello y que pueden llegar a perder el cabello. Pero la gran mayoría o el gran porcentaje de pérdida de cabello es producto, en los varones, es el paso de la edad y la poca producción de estrógeno, ¿ya? Entonces, el vello va a estar determinado por la testosterona y el cabello por el estrógeno, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, muchas veces cuando las mujeres, o los femeninos, empiezan a tomar anticonceptivos, ya que son pastillas para la no concepción, para la no reproducción, tienen una gran cantidad de testosterona para inhibir al estrógeno y que pueda haber una fecundación. Empiezan a ponerse más velludas, ¿ya? Por el uso de los anticonceptivos, ¿ya? Por las cargas hormonales, como también pueden haber subidas de peso porque de repente también puede haber una mayor absorción del progestágeno y del estrógeno de lo que ya tenía el cuerpo, ¿ya? Y el estrógeno se transforma principalmente en azúcar. Por eso la gran mayoría de los femeninos, cuando empiezan con el tema de la toma de anticonceptivos, empiezan a subir de peso y a retener mayor cantidad de líquido, ¿ya? Por el tema del estrógeno. Por eso es importante que se puedan hacer un perfil hormonal antes de tomar un anticonceptivo para que puedan tomar el anticonceptivo indicado para su cantidad o sus niveles de hormonas. Generalmente los anticonceptivos son estándares, por eso de repente tienen repercusiones en características corporales como la subida de peso o el aumento de vellosidad, ¿ya? Uno dice, bueno, y si el anticonceptivo hace crecer el pelo, ¿por qué los hombres no toman anticonceptivo? ¿Ya? Porque, o toman hormonas, porque para el crecimiento del cabello tienen que tomar estrógeno. Y las personas que toman estrógeno empiezan a tener caracteres sexuales femeninos, ¿ya? Empiezan a achicarse los testículos, empiezan a generar tejido mamario, ¿ya? Por ejemplo, las personas que son trans y están en su proceso hormonal, empiezan a acentuar estos caracteres. Entonces, de repente, los masculinos quieren mantener su característica masculina, entonces no toman esto, no pueden tomar estas hormonas por que van a tener estas consecuencias, ¿ya? O sea, entre tener aumento mamario y tener cabello, yo creo que la gran mayoría de los masculinos prefiere perder el cabello, ¿ya? Ya, ahora tenemos el folículo piloso, ¿ya? Dice que un folículo piloso es una estructura compleja en forma de saco en donde nace el pelo. El pelo empieza a crecer en la parte inferior del folículo piloso, en donde la raíz, formada por células proteicas, se nutre de la sangre y de los vasos sanguíneos cercanos, ¿ya? Entonces tenemos acá que el folículo piloso, que es este poro que yo les estaba mostrando anteriormente, va a albergar a la hebra capilar o al cuerpo pilar, ¿ya?
hablamos de folículo capilar cuando estábamos hablando del cabello y cuerpo pilar o cuerpo piloso cuando hablamos de la vellosidad. ¿Ya? Recuerden que son de diferentes denominaciones. Y el folículo va a ser el poro en donde se va a albergar la hebra capilar o el cuerpo pilar. Y el sistema sanguíneo, que ayuda a alimentar a los órganos en general, se va a encargar de alimentar el micrófono abierto. El sistema sanguíneo se va a encargar de alimentar al folículo y a la hebra capilar. Por eso dicen, somos lo que comemos, ¿ya? ¿O qué podemos hacer para mantener un cabello en buenas condiciones, un cabello bonito? La alimentación, ya que la alimentación es la base de todo. ¿Por qué? Porque los nutrientes que absorbe el sistema sanguíneo se van a ir depositando en todos los órganos, incluso en la piel, y van a ser los encargados de alimentar a la hebra capilar o al pelo, ¿ya? Y el pelo, voy a empezar a hablar del pelo para no estarles diciendo el folículo y el cuerpo piloso, ¿ya? Para que sea más fácil de entenderlo. El pelo está formado de proteínas, ¿ya? Nuestro cabello se forma de proteínas de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y carbono, ¿ya? Se llaman los elementos de Cons. Y podemos decir que el cabello al final, o el pelo, es de carbono y azufre porque son los únicos elementos que nosotros podemos tocar. Por eso vamos a sentir cierto olor a azufre quemado cuando, por ejemplo, nos acercamos a una fuente de calor o fuego, el secador de pelo, uno dice, ¡ay, olor a pelo quemado! Porque el azufre es el que hace la combustión con el carbono, ¿ya? Dice que el tallo crece hasta atravesar la epidermis. El pelo está formado por una proteína resistente llamada queratina, ¿ya? La queratina está formada de los elementos de Cons, de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, ¿ya? Y de queratina y un folículo piloso que ancla cada pelo en la piel. El bulbo piloso forma la base del folículo piloso y está en donde las células vivas se dividen y crecen para construir el tallo del pelo. Los vasos sanguíneos alimentan las células del bulbo piloso y suministran hormonas que modifican el crecimiento y la estructura del cabello en diferentes momentos de la vida. Los folículos pilosos se extienden desde la epidermis a la dermis, introduciéndose un poco en la hipodermis, que es una capa grasa que está justo debajo de la piel. Entonces, como les explicaba anteriormente, el folículo piloso es el poro desde donde va a crecer el pelo. ¿No? Pensemos en una porción de tierra, ¿ya? El poro, ¿ya? Va a ser como el macetero. Y vamos a encontrar el bulbo piloso, que va a ser como la tierra, ¿ya? Y vamos a encontrar la raíz o el tallo capilar, por eso se le dice tallo, porque se asocia al tema de las plantas, va a ser una planta, ¿ya? Y el agua, por ejemplo, que nosotros le apliquemos a la tierra, va a ser como la sangre para el pelo, ¿ya? Va a ser la alimentación, pero va a llegar por la parte interna. Y se va a encargar del crecimiento y de la nutrición de este cabello, y obviamente que todo va a depender de la alimentación que nosotros tengamos para poder tener un cabello en buenas o malas condiciones, más hormonal, ¿ya? El factor hormonal es uno de los factores primordiales para también el beneficio que podamos tener en el folículo pilar, ¿ya? Entonces, por eso debemos tratar de consumir elementos que sean ricos en proteínas, como por ejemplo las legumbres, ¿ya? Las legumbres, las lentejas, tienen un alto contenido proteico. La carne tiene proteínas, el huevo, y con esos elementos nosotros podríamos ayudar a que los
anexos capilares, no solamente el folículo pilar, ¿ya? Sino que los anexos capilares los anexos dérmicos pudieran crecer de forma más nutrida y en mejores condiciones, ¿ya? Ya, dudas, preguntas, algún comentario. ¿Cómo vamos con esto? ¿Cómo se llamaba el nombre que se le asigna a la... Ay, se me olvidó. Al carbono, al azufre, lo que tiene el cabello. La Con... queratina. A los No, no, elementos pero de Cons, sí, los elementos. de Cons Con. o de Chons. Sí, de Cons o de Chons. Lo van a encontrar así en la literatura, en los libros. Y que ellos dan origen a la queratina, ¿ya? Que es esa proteína que forman los elementos de Cons se llama queratina. Lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como queratinas cosméticas, en realidad son productos para la mantención, que pueden tener azufre y pueden tener carbono para la mantención del cabello, pero así como queratina no existe como un cosmético, ¿ya? Sino que solamente los animales y nosotros los seres humanos que tenemos pelaje y animales que tienen pezuñas, que tienen plumas, ¿ya? Somos capaces de formar la queratina, ¿ya? No hay otro elemento químico que forme la queratina de forma artificial. Ya podemos mezclar azufre y carbono de forma cosmética, pero no va a generar una queratina igual a la nuestra, ¿ya? Sino los implantes, las pelucas y las pestañas, extensiones de pestañas las harían de algún material que fuera similar a eso, pero como no existe, no se utiliza material sintético, ¿ya? Así que elementos de Cos van a formar la queratina y la queratina va a formar a la hebra capilar. Así que los alisados de queratina en realidad son alisados de químicos, pero no de queratina. Ya, ahora tenemos el proceso depilatorio, ¿ya? Bueno, ya vimos en dónde vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a trabajar sobre la piel y principalmente sobre el folículo pilar. La piel la vamos a ver en casi todos los módulos, pero en sus diferentes zonas de trabajo. ¿Ya? Aquí estamos viendo el folículo pilar porque es lo que nosotros vamos a trabajar. Después cuando veamos maquillaje también vamos a ver la piel y vamos a ver ciertas características. Y después cuando veamos la manicure también vamos a ver piel y vamos a ver ciertas características de las uñas. ¿Ya? Para que nos vayamos interiorizando y como les decía al comienzo, estemos hablando el mismo lenguaje, ¿ya? Para que, por ejemplo, ahora si ustedes ven cualquier video o el video que les envié, puedan entender, ¿ya? Con las palabras correctas, cuál es la explicación que se les está dando. Ya ustedes, por ejemplo, ahora van a ver cualquier video de la piel y ya van a entender perfectamente cuando hablan de la queratina, cuando hablan del folículo, las glándulas sebáceas, se les va a hacer muy fácil entender esto de las capas. Al comienzo uno dice, oh, hay tantas capas, pero después uno ya las empieza a asimilar. Ya, ahora vamos a ver el proceso depilatorio. Dice, ¿qué es la depilación? Dice, la depilación o epilación es un proceso que consiste en arrancar el vello desde su nacimiento, de forma esporádica o definitiva. En estos procesos se incluyen métodos tradicionales como la cera, las pinzas o métodos modernos como la depilación láser y los aparatos de luz pulsada intensa. Ambas categorías son eficaces y la elección dependerá de la necesidad de cada persona, ¿ya? Entonces tenemos acá, ¿qué es lo que es la depilación? La depilación es la extracción desde el folículo piloso, la hebra pilar, ¿ya? O sea, desde la raíz sacamos el pelo. Eso es la depilación o la epilación y de forma
mecánica, ¿ya? Porque nosotros lo estamos haciendo, estamos generando la acción de la depilación o epilación, ¿ya? Depilación y epilación es exactamente lo mismo, es la extracción del pelo. Ahora, empezaron a utilizar la palabra epilación, ¿ya? Por extracción. Y la depilación es por desproveer, ¿ya? Desproveer el pelo del folículo piloso, y la epilación es de extraer el pelo del folículo piloso, ¿ya? Que si nos vamos a la técnica, en realidad lo mismo, ¿ya? Pero ahora están usando el término epilación, pero por un tema de sonido y de moda, ¿ya? Para que no se compliquen en el tema de la depilación. No es que uno sea un método y el otro sea otro método, que uno es definitivo, el otro no es definitivo, ¿ya? Ambos pueden ser definitivos o indefinidos, ¿ya? O puede volver a aparecer el cuerpo pilar. Y dependiendo cuál sea la necesidad de nuestro cliente, es si podemos o qué método vamos a usar, ¿ya? Si vamos a usar un método, en este caso, de cera fría o de cera caliente, ¿ya? Dentro de la depilación, uno de los puntos más importantes que tenemos que realizar siempre, 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 es el diagnóstico, ¿ya? Aparte de la atención y de todo lo que vimos anteriormente, de la recepción, de cuando llega el cliente, saludarlo, pasarlo al lugar donde lo vamos a depilar, etcétera, es importante el diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico siempre es imprescindible realizar una ficha técnica o ficha de diagnóstico para obtener la información del servicio a realizar, las condiciones de la piel de nuestros clientes y cuál es el método de depilación apropiado para cada cliente, ¿ya? Entonces, la ficha de diagnóstico nos va a permitir decidir si podemos o no podemos realizar una depilación, ¿ya? Porque todos estos procedimientos cosméticos, en donde vamos a poner un producto sobre la piel, pueden generar alteraciones en la dermis o en la epidermis o en la hipodermis, ¿ya? Cualquiera de las capas de la piel, pero siempre siendo principalmente la epidermis porque es la capa que está con mayor exposición, ¿ya? Entonces necesitamos realizar una ficha técnica para poder saber en las condiciones que viene nuestro paciente. Y como les decía, los procesos cosméticos siempre los debemos realizar en pieles que están sanas, ¿ya? Que si tienen una enfermedad o tienen alguna manifestación, aunque no sea una enfermedad, pero tienen la manifestación de algún síntoma de algo, nosotros no debemos hacer los procesos cosméticos, ¿ya? Porque recuerden lo que les decía el otro día, cuando nosotros hacemos mal uso de los procesos cosméticos, podemos tener consecuencias legales, ¿ya? Entonces es importante que nosotros realicemos el diagnóstico para poder decidir si nuestro paciente está en condiciones de recibir el proceso depilatorio o no, ¿ya? Aquí tenemos una ficha técnica, yo la hice aquí un ejemplo, ustedes pueden ponerle incluso más información de la que tenemos acá, ¿ya? Para que puedan recabar más datos de los pacientes y se aseguren también ustedes de que van a poder hacer un buen procedimiento y no van a tener ninguna consecuencia. De hecho, ahora se usa mucho el tema del consentimiento, ¿ya? De que se firme un consentimiento para, en caso de que exista algún daño, sea responsabilidad de la persona que está recibiendo el servicio, ¿ya? Porque, como les comentaba en la clase anterior, ahora cuando uno genera perjuicios sobre la piel de los clientes con los procedimientos cosméticos, podemos afrontar consecuencias legales, ¿ya?
o se pueden ir presos los esteticistas por hacer un mal trabajo. Entonces, por eso se realiza el tema de los consentimientos para asegurar de que el cliente no nos vaya a culpar, en realidad es como para lavarnos las manos del tema de la seguridad, ¿ya? Que sea ético o no sea ético, es ahí la disyuntiva, ¿ya? Por eso nosotros siempre tenemos que, con consentimiento o sin consentimiento, hacer el servicio o el trabajo como corresponde, a conciencia y sobre todo de forma profesional, ¿ya? En la ficha de diagnóstico nosotros vamos a buscar o vamos a tener los datos personales, ya que el nombre, el apellido, la edad, la fecha de nacimiento, el número de contacto, ya este tipo de información, ya es para ubicar al paciente. Y después tenemos los motivos de la consulta. Aquí en los motivos de la consulta nosotros tenemos que poner el día de la iniciación del tratamiento, ¿ya? La fecha en que vino nuestro paciente. Por ejemplo, nuestro paciente vino hoy, que es 8 de mayo, ¿ya? 8 de mayo del 2023. ¿Qué método de depilación utilizamos? ¿Ya? Por ejemplo, tipo de cera, ¿ya? Podemos utilizar, por ejemplo, la cera rolón, ¿ya? Que esto les va a llegar en su kit de trabajo. O también podemos utilizar, en este caso, la cera elástica. O pueden ustedes, bueno, ahora en el mercado hay hartos tipos de cera, ¿ya? Está la cera tradicional, la miel tradicional que se ha usado toda la vida y que es la más efectiva y la más eficiente, sobre todo si ustedes después quieren trabajar de forma profesional, es la que mejor les va a servir. Y después ya vienen estos otros métodos depilatorios, ¿ya? Está la miel o la azúcar, que le dicen ahora, ¿ya? Miel de azúcar depilatoria, ¿ya? Que es como una miel en frío para depilar, que antiguamente se conocía como miel fría, como cera fría. Ahora es la miel de azúcar, ¿ya? Está la depilación con crema, ya que es una crema en base al azufre, que yo no la recomiendo mucho porque genera quemadura, ¿ya? Y que antiguamente era el de Bellol, no sé si todavía existirá de Bellol, pero era una marca antigua que había de estas cremas depilatorias. La crema Dip, suavísima. Hay hartas cremas en el mercado para depilar, pero en realidad no es un método seguro. De hecho, yo creo que es más inseguro o más perjudicial que depilen con una crema que al final lo que hace es quemar el vello superficialmente, producto del calor que genera el azufre, más que este tipo de depilaciones que son más prácticas y más seguras, ¿ya? El fototipo de piel. El fototipo de piel lo vamos a ver en el manual, ¿ya? El fototipo de piel se va a medir según la escala de Fitzpatrick y que es el color de la piel, ¿ya? Vamos a encontrar 6 fototipos de piel que van a ir desde la piel blanca hasta la piel negra, ¿ya? Y es importante que nosotros pongamos el fototipo, ya sea una piel blanca arrosada, una piel blanca adorada, una piel trigueña a marrón, o una piel marrón a negra o una piel negra, ¿ya? Para que nosotros también sepamos cuál es el mejor mecanismo para hacer la depilación, porque por ejemplo la vellosidad que tiene la gente de piel negra tiende a ser más gruesa y más firme que la vellosidad que tiene la gente de piel blanca, ¿ya? Pero la gente de piel blanca tiene más vellosidad y a veces es más larga que la gente de piel negra, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos que ir viendo en la escala de Fitzpatrick, vamos a tener una idea más o menos de qué nos vamos a enfrentar, ¿ya? La piel negra carece de vellosidad porque las melaninas, ya las células que dan el color a la piel, generan la protección
que en la piel blanca el vello realiza, ¿ya? Luego tenemos la sensibilidad, si hay una sensibilidad crónica, normal o suave. Ya, por ejemplo, cuando nosotros nos depilamos, como que nos salen unos puntitos, ya, que eso es donde el poro se abre producto de la extracción del pelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que hay personas que se depilan, pasan 10 minutos y se les baja el enrojecimiento y los poros se vuelven a contraer. En cambio, hay otras personas que pueden pasar 2 o 3 días con estos poros dilatados y les da picazón y se empiezan a enquistar los vellos, ¿ya? Entonces, tenemos que ahí ir viendo cómo reacciona la piel del paciente. La fragilidad capilar, cuando hablamos de fragilidad capilar, no nos estamos refiriendo a qué tan blando, grueso, delgado el cabello, ni nada con el vello, sino que es si es que hay, por ejemplo, varices, telangiectasias, ¿ya? Venitas, arañitas, que son las telangiectasias, porque en este tipo de estados no podemos hacer una depilación, sobre todo con cera caliente, ¿ya? Una persona que tiene varices, nosotros no podemos ponerle cera caliente porque podemos generar daño en los varices, ¿ya? En las telangiectasias pasa lo mismo, ¿ya? En las arañitas tampoco nosotros podemos generar ni calor ni presión. Entonces, a eso se refiere con la fragilidad capilar. Alergias, si tiene algún producto. Ya tienen que preguntar, por ejemplo, si van a trabajar con guantes, si es que tiene alergia al látex. Ya hay personas que con el roce de los guantes generan algún tipo de rash, ¿ya? De alergia, de sarpullido, como uno dice habitualmente. O también leer cuáles son los ingredientes que tienen los productos. Ya, por ejemplo, si la cera miel, si es de cera de abeja, tienen que preguntarle a la persona si le tiene alergia al polen, al propóleo, porque podría dar alergia una cera depilatoria, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que siempre realizar una ficha de atención a una ficha técnica y áreas que no se deben tocar. Ya, por ejemplo, en la rodilla se cayó la persona y se ramilló la rodilla. No es por ejemplo, una herida que sea abierta ni que tenga problemas, pero quizás podemos depilar las pantorrillas, la zona tibial, pero no debemos poner cera sobre la rodilla porque si tiene costras vamos a sacar las costras con la cera. Y aparte de causarle daño al cliente, vamos a contaminar nuestro material de trabajo, ¿ya? Así que es importante el tema de hacer la ficha de diagnóstico para poder saber dónde vamos a trabajar y con qué nos vamos a encontrar y qué es lo que pudiese pasar, ¿ya? Así que por eso es importante siempre depilar, siempre cualquier tratamiento cosmético debe ser en pieles sanas, ¿ya? Ya, tenemos la preparación de los materiales de trabajo. Dice, dependiendo del método con el cual se trabajará, se deben mantener los materiales de trabajo en óptimas condiciones de preparación e higiene para la ejecución del servicio. Siempre mostrar y explicar al cliente cuál será el método de depilación a usar y contar con su consentimiento, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo un box de depilación, un gabinete, en donde tenemos una olla profesional, ya que es una olla, son generalmente sobre 3 kilos. Ya, por ejemplo, si más adelante ustedes se quieren dedicar a la depilación profesional, se recomienda que tengan una olla de mínimo 3 kilos, una olla de 3 kilos y una olla individual, ya con la cual vamos a trabajar nosotros, que es una olla más pequeña. ¿Por qué se recomienda tener 2 ollas depilatorias, una grande y una pequeña? Porque, por ejemplo, si tienen que hacer la depilación del bozo, ya de la zona del bigote, no tiene sentido ni tampoco va a rendir si tienen que calentar 3 kilos de cera. En cambio, en estas ollas que son individuales, ¿ya? Y que con ellas nosotros podemos calentar una pequeña porción,
para la zona facial, vamos a ahorrar tiempo, energía y también producto, ¿ya? Entonces, no tiene sentido que calienten 3 kilos de cera para hacer una depilación de 5 centímetros, ¿ya? Ahora, si tienen que depilar un cuerpo completo y tienen que depilar a 6 personas en el día, obviamente que sí tienen que tener una olla de depilación profesional, que tenga un colador, ya, porque las ollas, generalmente las ollas de depilación profesional tienen estos 2 pisos, porque arriba tienen un colador, ya que uno va poniendo o va depositando la cera que va desechando, y abajo, en la cuba de abajo, ya en esta parte de acá, va cayendo la cera filtrada, ya, para poder ser usada. Y si necesitan depilación de rostro, una olla pequeña donde calienten una pequeña cantidad, una pequeña porción, les va a ser más rentable si es que quieren trabajar en esto, ¿ya? Y también explicarle cuál es el método que van a utilizar. Por ejemplo, si van a utilizar la depilación rolón, explicarle cuál es la forma en la cual se va a utilizar o cuál es la forma en la que se trabaja la depilación rolón, y también porque hay una diferencia de precio, ¿ya? La depilación rolón tiende a ser más cara que la depilación con cera tradicional, porque es una depilación desechable, es más higiénico, es más seguro para el paciente, ¿ya? ¿Cómo vamos? ¿Dudas, preguntas? Porque nos quedan 2 minutitos. Todo súper claro. Ya. El día lunes deberíamos empezar con nuestra práctica. Ya nos queda, creo que un PPT explicatorio del método de depilación, y vamos a empezar trabajando con la depilación rolón, ¿ya? Yo asumo que el día lunes ya vamos a estar todos y todas con los materiales, ¿ya? Para la depilación rolón van a necesitar tener a mano la recarga, ya que esta es la recarga de la máquina del rolón. La máquina del rolón, que va a llegar en su kit, o en las que ya les llegó el kit, lo pueden empezar a ver. Esta máquina viene el cartucho, ¿ya? La vaina y el cartucho, ¿ya? La máquina donde se va a poner la recarga de rolón, ¿ya? Las tijeras, el alcohol, el enchufe de sus máquinas de rolón, y también las bandas, ¿ya? Con esto vamos a trabajar el día lunes, con la máquina de rolón y con las bandas depilatorias, para que podamos aprender cómo debemos trabajar con la máquina de rolón, ¿ya? Vamos a empezar la clase, les voy a explicar cómo funciona esta máquina, vamos a esperar que se caliente la cera mientras hacemos la clase teórica, y de ella nos vamos a ir a la clase práctica, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, por acá nada. Ya. Nada, profe. Solo Ya. entusiasmada para aprender. Ya, Sí, lo que qué sí, entretenido. el día lunes les voy a pedir de que puedan prender las cámaras, ¿ya? Para Bueno. conocernos y también para ver cómo están trabajando, ¿ya? Pues si quieren preguntarme para cómo hay que poner esto, ¿ya? Para que puedan entender de mejor manera, ¿ya? Así que eso. Bueno, espero que les haya gustado la clase hoy día. Voy a consultar el tema del material. ¿Cómo lo van a hacer llegar? Si a través de una plataforma, se los van a enviar a través del WhatsApp, y que tengan un buen fin de semana, abríguense, porque está haciendo mucho frío, ¿ya? Para que no se vayan a Muchas resfriar. gracias, profe. Y cuídense, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, profe. Gracias, Que estén buenas bien. noches. Igual usted, gracias. Nos vemos el lunes, que estén bien. Gracias. Chao. Buenas noches, Chao. gracias. Buenas noches. Gracias.
Nos vemos, que estén bien. Buenas noches.